Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Corina Fernández, representante del programa 360 grados de Radio UPA-FM 100. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de educación. La educación en Bolivia, también la educación en Perú. ¿Cómo es la educación en nuestros niños desde el punto del colegio, en la universidad e incluso a nivel profesional, cómo ellos ya empiezan a trabajar como profesionales? Entonces vamos a hablar todo este tema que engloba con respecto a educación. Vamos a empezar con nuestros invitados. Tenemos invitados, aquí tenemos a la licenciada Gaby Rodríguez Magíster, promotora educativa, presidenta de la Asociación Regional de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa, Base Sur. ¿Cómo está, licenciada Gaby? Hola Corina, muy buenas noches, muy contenta, muy complacida de tu invitación, sobre todo de Perú, tener la oportunidad de compartir experiencias pedagógicas y de nuestras similitudes y diferencias en la educación de mi hermano país de Bolivia con mi querido país Perú. Muy contenta. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está Corina Rimoni? Corina Rimoni es escritora, poetisa. Voy a mencionar algunos de sus libros: Testimonio de Ángeles y más, Las Escuelas del Alma, Amad de Dios, Las Tribus Perdidas, Misceláneas Místicas. ¿Cómo está Corina Rimoni? Bienvenido. Buenas noches, estoy bien, gracias. Aquí con un poco de frío, está lloviendo en este momento acá en Mollendo. Y ahí pues viendo qué hace el nuevo gobierno para Perú, ¿no? Y estoy muy feliz de estar con ustedes y la licenciada Gaby, que es todo un personaje acá en Perú, es muy conocida a nivel nacional. Ella también tiene otros cargos a nivel nacional realmente. Es una persona muy, muy querida, aparte de muy reconocida. Muchas gracias, bienvenida. Y también tenemos como invitado al licenciado David Ali, sociólogo, docente de la Universidad UPA. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches, estimada Corina. Gracias por la invitación. De la misma manera, saludar a Gaby y a la Corina, la otra Corina, Romindi. Muy buenas noches. Empecemos con el tema de hoy, que es educación. Licenciada Gaby, ¿cuál es el concepto general que usted tiene con respecto a la educación en escuelas educativas en Perú? El tema en realidad, Corina, es muy amplio, porque hace un momento mencionabas en la presentación, estamos por analizar un tema tanto en los niveles que tenemos, ¿no? Nivel inicial, primario, secundario, inclusive el superior. Y yo te voy a decir que nosotros en el nivel, tenemos los cuatro niveles, digamos, ¿no? El superior más, y no, yo te diría que no está totalmente articulado, por más que se ha hecho intentos del Estado por articular todos estos niveles, no se ha logrado. Hay un divorcio, diría yo, sustancial entre lo que es la escuela secundaria y lo que es la universidad. Aún no se ha logrado encontrar ese punto de conexión entre ambos niveles. Con el tema de la pandemia actualmente, por ejemplo, hemos visto un desinterés total por el nivel más importante, que es en la primera infancia, me refiero al nivel inicial, donde los padres de familia mismos han visto con cierto desaire al nivel inicial, y muchos han pretendido, ¿no? Inclusive retirar a sus hijos de las escuelas, de los jardines. Entonces, en ese sentido, la educación en el Perú, viendo nomás inclusive lo que se destina del Estado en cuanto del PBI, no está con un soporte sostenido para que se pueda llevar, digamos, una educación de calidad. Y con tristeza te digo, Corina, tenemos que reconocer que también en los resultados de la prueba de PISA, pues no hemos salido muy beneficiados por los resultados que hemos obtenido. Entonces, eso nos demuestra que nos falta mucho desarrollar el pensamiento crítico, analítico de nuestros estudiantes. Y esto se debe fundamentalmente, según mi experiencia en educación, porque nos falta una realidad sobre la currícula. Curricular que en realidad hace años no ha sido cambiado, ha sido, disculpa la palabra, parchado, y estos parches no han permitido pues tener una articulación completa entre los niveles, y tampoco garantiza que los aprendizajes que se da y pues se imparte en las escuelas tengan un éxito. De allí
es que yo considero que en nuestras escuelas del Perú nos está faltando mucho de esto para poder llegar a un buen nivel académico que pueda construir los aprendizajes de manera que nos permita pues estar en un mejor estándar académico a nivel sobre todo internacional. Y yo te diría en términos generales, Corina, esa sería nuestra realidad del Perú. Si de repente algo más, podríamos, alguna pregunta más. ¿Qué opina Corina Rimondi? David Ali, ¿qué opinan? Bueno, habilita. Bueno, acerca de la pregunta. Tradicionalmente, la escuela se percibe en una relación docente-estudiante encerrado en un aula. Así se percibe, ¿no? Más allá de aquello, sería importante repensar incluso el mismo concepto de escuela, porque el proceso de formación no solo se da en los ambientes cerrados de cuatro paredes, sino también más allá de estos ambientes. La educación, por ejemplo, es una constante formación que se da en la familia, en el contexto social que uno se ubica, en el contexto político, cultural y así. En ese sentido, tendríamos que entender el concepto de la escuela. Mira, Corina, yo lo que estaba diciendo, no había prendido el micrófono, es que en Bolivia, por ejemplo, la secundaria abarca lo que es el bachillerato, cosa que no tenemos en Perú. Y quizá ese sea el punto o el nexo de lo que estaba hablando la licenciada Gaby, ¿no? Donde, digamos, converge la educación secundaria con la superior, ¿no? Porque ya salen los chicos con su diploma de bachilleres. Acá en Perú no es así. Acá tienen que entrar a la universidad, todavía estar un tiempo para poder ser bachilleres. En Perú, ¿cuántos años tienen que estudiar para concluir el estudio? Porque acá también salen con bachiller. ¿Allá cómo salen? Si no es Aquí en Perú, Corina, mira, nosotros tenemos, los niños ingresan a la cuna desde los 2 años, luego comenzamos el jardín, que son desde 3 años hasta los 5 años. O sea, ya estamos hablando de 3 años de estudios. Luego contamos con 6 años de nivel de estudios primario. Estamos hablando de 9. Y luego contamos con 5 años del nivel secundario, donde se lleva de primero a quinto de secundario. Tenemos 5 más. Estamos hablando de 14 años de la vida de un ciudadano peruano que lo dedica en las aulas universitarias. Pero en estos 14 años que culmina su educación inicial, primaria y secundaria, no contamos con el bachillerato, donde el estudiante, una vez que ha culminado sus estudios, tiene que postular a las distintas universidades del país, sean nacionales o privadas, y luego de un examen de admisión, recién ingresar a las universidades para iniciar recién su carrera según el tiempo, ¿no? Puede ser 5 años, como en el caso de, digamos, contabilidad, educación, o de repente puede ser 6 años, como en psicología, o 7 años, como es en el caso de medicina. Entonces, estamos hablando de 14 más 7 años, estamos hablando más o menos de unos 23 o 24 años de educación que nosotros tenemos aquí. Y nos falta, como estaba diciendo Corina Rimondi hace un momento, articular realmente la secundaria con un bachillerato, que se estaba proponiendo de repente cuando hemos tenido las elecciones hace poco, de algunos representantes políticos que, bueno, estaba en propuesta. No sabemos actualmente cuál va a ser los destinos de nuestros estudiantes en la educación. No tenemos actualmente un horizonte claro, dado que recién hemos tenido un cambio de gobierno y estamos todavía a la expectativa de ver cuáles serán los cambios, pero lo que sí te puedo decir desde el punto de vista de promotora educativa es que urge un cambio, porque tenemos, como tú bien dices, varios niveles y dentro de ellos tenemos diferentes realidades, ¿no? Aquí contamos, por ejemplo, con el COAR, que son colegios de alto rendimiento.
que se hace una inversión de un presupuesto del sector educación para estos colegios de alto rendimiento, pero es una pena que una vez que los chicos que son de alto rendimiento, como su nombre lo dice, que son seleccionados desde tercero de secundaria, pues no hay un destino claro con ellos. Fui el primero, genial, perfecto, pero ahora yo termino, ¿ahora qué? ¿No? Se hablaba de una beca 18, se hablaba de muchas situaciones, pero que lamentablemente esto no hay tampoco una política de Estado que permita garantizar que haya una consecución de esta estructura en educación, ¿no? Entonces cada uno va ingresando, cada gobierno va ingresando y van cambiando las formas, lo que nos hace perder de repente un horizonte claro en educación. Y bueno, como decía hace un momento, David, hay que ver también, ¿no? Desde varios puntos de vista la educación. Somos nosotros conscientes que no solamente es de desarrollar el pensamiento, solamente diría el aspecto cognitivo del ser humano, sino tenemos que desarrollar habilidades emocionales, y no solamente las habilidades, te puedo decir, duras, sino las habilidades blandas, lo que es el desarrollo personal, la gestión, ¿no? El emprendimiento que como seres humanos se debe de brindar desde las escuelas. Esa es la perspectiva que yo te podría decir que se tiene desde el punto de vista de las escuelas del Perú. Acá en Bolivia es también parecido. La diferencia, como dijo Corina Rimondi, tenemos el bachillerato. Una vez que terminan el bachillerato, los universitarios tienen la opción de elegir la universidad pública. Y allá tienen dos opciones. La primera es el examen de dispensación, que se dice. Una vez que aprueben, inmediatamente ingresan. O los vestibulares, que son como 3 o 6 meses. 6 meses o un poco más, al parecer. Pero pasan clases y después de estos vestibulares que se llaman, aprueban e inmediatamente entran a la carrera. Entonces tenemos esta opción, ¿no? Que me parece más fácil que el de Perú, porque a Perú les dejan ahí y vemos qué pasará con el estudiante, si va a terminar su carrera, porque creo que está a su suerte, ¿verdad? Creo que Bolivia estamos beneficiados un poco con eso. En ese punto de vista, sí te diría, Corina, que si analizamos en este primer punto, yo creo que sí ustedes nos están llevando adelante en cuanto se refiere a esta, digamos, asegurar, ¿no? El destino de los jóvenes. Porque si nosotros queremos asegurar un país exitoso, la única forma de salir siempre de un desarrollo donde nos encontramos como país latinoamericano que somos, es la educación. El país que no invierte en educación, país que no garantiza a gente preparada, ahí estamos condenados a ser pues los últimos de la fila. Licenciado, usted como docente, ¿cómo ve la preparación de los alumnos en la universidad? Hay una cuestión que es estructural en todos los niveles de educación, tanto primaria, secundaria y universitaria. Es la condición colonial del saber, que tiene como su punto de partida para América Latina a partir de 1492, cuando España llega y conquista a sangre fuego a esta parte del continente. A partir de ese momento se constituye el eurocentrismo, es decir, Europa como centro de la historia, pues se impone una superioridad cuasi divina del yo europeo sobre el otro primitivo rústico inferior, y desde ese momento los blancos serán superiores y los no blancos, los indios, por decir, serán inferiores. En esa parte tenemos una historia común con Perú y Bolivia y son similares la problemática. Entonces, este tema es estructural en todos los niveles, como hace momento decía. Pues aquí, por ejemplo, se destruyen las relaciones comunitarias de vida, que no solamente existían en esta parte del continente, pero quiero enfatizar Perú, Bolivia, ¿no? Como pueblos precolombinos que han sido negadas, encubiertas, es decir, todo su saber, todo su conocimiento, toda su biblioteca, toda su filosofía han sido destruidas. Y aquí entra esta dicotomía de civilización, barbarie, desarrollados, subdesarrollados. Hace un momento atrás decía la expositora Gaby, la educación es fundamental, pero ¿qué tipo de educación es la que estamos recibiendo o la que estamos impartiendo? Ese es el tema de fondo, porque puede haber educación, por ejemplo, de liberación, así como puede haber educación de dominación. Yo quiero decir a manera muy priori
que en América Latina se imparte tanto en Perú, fui por allá y tengo esa intuición, así como en Bolivia, se imparte un tipo de educación que no les es útil para la liberación, sino más bien para la dominación, pues se cree que en Norteamérica es el centro de conocimiento desde donde hay que seguir, hay que aprender, porque es donde se imparte el conocimiento universal. Eso podría decir por el momento. Exacto, hay que saber muy bien qué tipo de educación estamos enseñando y también qué tipo de educación está aprendiendo el estudiante. Vamos a dar un ejemplo, si la educación es pésima, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener? Y si la educación es excelente, vamos a tener buenos profesionales para nuestro país, sea Perú o Bolivia, ¿verdad? Corina Rimondi. Claro que sí. Ahora, lo que yo veo es la ventaja que nos lleva Bolivia en el sentido de que es más fácil ingresar a la universidad por cuanto tienen menor población. Digamos aquí en Arequipa, por ejemplo, hay 25.000 postulantes para solamente 2.200 vacantes, ¿no? Entonces, de todas maneras, se van a quedar más de 20.000 alumnos afuera, sin ingresar a las universidades, por muy capos que sean. No hay para todos. En cambio, en Bolivia es muy poco el porcentaje de gente que se queda afuera. Ahí viene el detalle acá en Bolivia. Ingresan muchos estudiantes en las universidades. Y en este transcurso de estudio, que son 5 años, porque tenemos, bueno, en la UMSS hay 4 modalidades de graduación, que es la graduación por excelencia, la graduación por proyecto de grado, la graduación por tesis y el trabajo dirigido. Pero una vez que terminan de estudiar, es como ahí, como a los pececitos, a su suerte, porque el campo laboral es donde ya les limitan. Lamentablemente, acá en Bolivia y tal vez en Perú pasa lo mismo. Así es, en Perú algo similar también, por lo que también tienes que analizar un poquito, Corina, sí, de que los chicos terminan en la universidad y no hay, pues, ¿no? Digamos, donde, si lo queremos ver así, donde desempeñarse. Yo creo que esto tiene un punto desde cómo se educa, como estaba diciendo hace un momento David. Y yo creo que también hace falta mucho la identidad que nosotros, como latinos, como peruanos, como bolivianos, colombianos, o queramos ser, tenemos que tener con nuestro país y nuestro compromiso. Dejar de lado de repente todo ese rezago y ese sentimiento que nos dejaron los españoles, que fueron los que nos conquistaron, entre comillas, por decirlo así, y poner nuestra parte también y tener nuestra identidad, amarnos, respetarnos y saber que valemos como personas. Y las oportunidades, en realidad son pocas, ¿no? Son pocas, no hay muchas oportunidades tampoco aquí en Perú. ¿Por qué? Yo considero, mira, que también es muy importante los centros técnicos de formación. No solamente hay que ver la educación una vez que terminas tu secundaria, verla únicamente que el único punto es la universidad. También debemos de pensar en los centros técnicos de formación. Por ejemplo, aquí en Perú está haciendo mucha falta lo que es la mano técnica, ¿no? Porque se requiere de ello. Muchos terminan el colegio y piensan, al menos en Perú, suponen que lo máximo somos si somos de universidad. Pero si estás en un instituto donde tienes lo que le llamamos aquí de repente mando medio, ¿no? Porque no son 5 años, son 3 años de estudio, pero te permite una formación técnica especializada. Entonces, una vez que yo pienso que se debe potenciar estos centros de formación técnica a fin de que los estudiantes no solamente vean el único camino viable la universidad. Lo estaba diciendo Corina Rimondi hace un momento. Salen 20.000 estudiantes, vacantes 2.000, pero te habla de la nacional, porque hay varias particulares. Entonces, o están destinados a irse a una particular que no son de mala formación, pero sí el tema económico es el que cuenta, pero también tenemos centros de formación técnica. Y ello también es muy importante. Entonces, es importante saber qué diversidad, qué gama tenemos para ofrecer a nuestros estudiantes. Entonces, ¿quiénes somos en este caso los que debemos orientar a estos jóvenes, a estos chicos, para que si es que salen del colegio, no ingresan a la universidad, se sientan frustrados, disminuidos
y tenemos personas pues que ya están totalmente fracasadas. Entonces, es una serie de aspectos, yo creo. Yo sigo pensando que la formación, como digo yo, emocional, de emprendimiento, de saber cómo prepararse más para el fracaso que para el triunfo, cómo debemos enfrentar los retos de la vida, es fundamental para poder cambiar el pensamiento de los estudiantes, del pensamiento del estudiante peruano. Cambiar los rencores que podamos tener del pasado y saber que somos seres únicos y somos capaces también de enfrentar dificultades. Y si nosotros desde las aulas formamos personas honestas, con buen criterio, ellos de repente el día de mañana van a ser los que nos van a gobernar y pueden cambiar toda esta historia que actualmente tenemos, porque también tenemos malos políticos, porque no tenemos buenos líderes. Estos líderes consideramos que no son buenos, han salido a las escuelas, donde no han tenido una buena formación. Entonces yo siempre pienso que el éxito de una sociedad es en la educación en las aulas. Y yo no te hablo de instrucción, yo te estoy hablando de educación, de formación del ser humano en sí, con sus valores, con su pensamiento, con su proyección, con su identificación con el semejante. Entonces, si tú formas a un ser humano desde la escuela, donde le enseñas a ser honesto, donde le enseñas a ser solidario, donde le enseñas a ser honrado, él mañana va a ser nuestro gobernante y en sus manos va a tener la posibilidad de cambiar la realidad de nuestro país. De repente parezca soñador, pero yo creo que si no soñamos no vamos a tener nunca nada para cambiar. Se me permite. Una cuestión importante de considerar. Hay muchos desempleados profesionales, más o menos es lo que se dijo. Y la pregunta es, ¿para qué nos formamos o para qué estamos formando? Si estamos formando para el mercado, entonces podemos medir a partir de los desempleados profesionales que existen, ¿no? En educación superior. Y si estamos formando para pensar realmente nuestros problemas, entonces otros serían los indicadores, digamos. Porque nuestra realidad amerita ser pensada, ser transformada, porque algo anda mal, porque, por ejemplo, la política está mal, la economía está mal. Entonces, eso se debe pensar más allá, por ejemplo, en la política de izquierda o derecha a lo que nos tienen sumergidos, ¿no? Hace un momento atrás, por ejemplo, Gaby decía, hay malos políticos. Y esos malos políticos, ¿dónde se forman? En las universidades. Y en las universidades, ¿qué tipo de conocimiento se imparte? Un conocimiento racional, un conocimiento meramente, esa es razón instrumental, como diríamos desde la escuela de la teoría crítica, ese tipo de conocimiento se imparte. O sea, el fin último, ¿qué es? En la política, por ejemplo, es reproducirse en el poder, y eso es lo que se enseña, por ejemplo, en la ciencia política. En la economía, por ejemplo, ¿qué es? El fin último es la economía del mercado, donde prima la oferta y la demanda, ¿no? Mediado por el dinero que se ha fetichizado, como Marx diría, ¿no? Es el reino del dinero, el capitalismo. Entonces, ¿cómo ahora pensamos más allá que eso? Porque hay una necesidad. Es que no solamente es problema de Bolivia o de Perú, sino es el problema del mundo, porque se nos avecina la crisis global. Por ejemplo, el año 2050, el calentamiento global va a ir incrementando. Entonces, ¿qué hacemos? En mi opinión, ese debería de ser el labor de las universidades, repensar nuevamente conocimiento. Es decir, si las universidades están produciendo conocimiento realmente o solamente estamos reproduciendo lo que ya dijo Europa o Estados Unidos. Además, como si fuéramos unos cheferos, estamos haciendo o reproduciendo las recetas. Ese es el desafío de las universidades. Y honestamente, las universidades en Bolivia no lo están pensando en ese sentido, más bien están muy anclados, si vale el término, en el conocimiento positivista, donde todo tiene que ser comprobable. Sabemos que la ciencia en su fundamento no todo es comprobable, sino en una primera instancia ha sido mítico, después metafísico y recién pasa a la etapa positiva. Entonces, había que pensar en ese sentido. Es una necesidad de soñar, pensar, ¿no? Con un horizonte de sentidos diferente al que conocemos. Gracias. Cierto, hay que ver nuestra realidad, como usted dice, licenciado, el año 2050 o 2055, si vamos nosotros
como docentes enseñando la misma técnica antigua, yo le diría, no estamos preparando a los futuros profesionales con respecto al medio ambiente, como lo dijo el licenciado, y es muy preocupante. Claro que hay docentes que están también ya preparando sobre este punto, y hay diferentes docentes que tienen nuevas técnicas de enseñanza, pero esto hay que hacerlo a nivel mundial, porque si nosotros como Bolivia pensamos eso, y Perú y el resto, porque el mundo es global. ¿Qué piensa? Entonces, ahí es el desafío de cómo un tipo de conocimiento se hace paradigma. Es decir, como alguna vez decía el profesor Juan José Bautista, hasta el mismo Trump, que es el expresidente de Estados Unidos, diga, este es el camino, ese es el desafío. Y nosotros tenemos una mentalidad colonial. Creemos que no podemos hacer conocimiento, y si es que hacemos conocimiento, pensamos muy localmente, como por ejemplo en Bolivia, el pensamiento indianista catarista solo piensa en términos locales y no piensa en términos globales. Es el momento de pensar en términos globales, no como imposición, no como hizo Europa y Estados Unidos, sino por necesidad, que asuman este es el camino. En ese sentido, desde la vicepresidencia de Bolivia, por ejemplo, se está avanzando mucho en el paradigma del vivir bien, que es un paradigma distinto que el capitalismo y también que el socialismo, porque ambas vertientes, ambos horizontes políticos tienen el mismo fundamento, que es el poder como dominación. Por eso es que el socialismo del siglo XX, por ejemplo, no ha tenido éxito. Esa es la experiencia que nos muestra, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución China, y el socialismo del siglo XXI también está en ese camino. Yo honestamente desearía a Perú que no caiga en ese discurso del socialismo del siglo XXI, que no tiene otro que el fundamento del poder como dominación. ¿Qué piensa Sí, Gaby David. al respecto? Sí, realmente lo que está diciendo David es muy importante, porque sería como que el Perú retrocediera años atrás y nos estaríamos condenando, ¿no? Estábamos avanzando, el Perú estábamos avanzando bien. Como bien dijiste, Corina, hace un momento, sí, nosotros también como maestros, yo pertenezco a la escuela privada, como bien dice mi currículum, yo represento a la Asociación de Colegios Privados de Arequipa, que es el departamento del Perú, una región del Perú. Entonces, nosotros como escuela privada, sí lo tenemos, no sé si claro, tenemos indicadores que nos permite formar a los alumnos también como emprendimiento, ¿no? Saber lo importante que es saber emprender. O sea, ¿para qué tú te formas en la escuela? ¿Voy a salir para qué? ¿Voy a aspirar a ser el empleado de un banco, el empleado de un hospital? ¿O es que tendría el deseo de repente de generar mi propia empresa, doy mi empleo para mí, quién sabe, para mi familia y para más personas, ¿no? Y de esa forma también vamos a contribuir al Producto Bruto Interno del país, vamos a mejorar también lo que es la tributación, vamos a dar empleos, vamos a mejorar la mano de obra. Entonces, hay un pensamiento diferente, como lo decía David hace un momento. ¿Para qué me formo en la escuela? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que busco como ser humano en sí? Pero esto, como tú dices, sí, depende mucho de los maestros que ya vamos generando este tipo de educación en las escuelas desde la inicial, que es este primer momento en que nos se inicia la vida escolar del ser humano en el Perú. Entonces ya tenemos una formación diferente, ¿no? Donde ya el estudiante se le pone en contacto, por decirte, con la naturaleza, ya no está, como estaba diciendo David, encerrado solamente entre cuatro paredes, sino que se le permita inclusive tener algún tipo de riesgo. Desde el momento en el que el alumno sale, de repente le pones en contacto con la naturaleza y le pones como reto subir solamente un cerrito, vamos a ver la reacción del niño, ¿no? O subo, me da miedo, no, me voy a caer, me pongo a llorar, o si es que yo enfrento ese miedo a ese pequeño reto, dependiendo de la edad, que es justamente lo que nos va ya a llevar adelante, ¿qué niño podemos ir formando si va a ser capaz de enfrentar retos más adelante, ¿no? Que es lo que se está pensando actualmente. Pero eso tiene que ser desde el momento de la primera infancia, desde el momento en que el niño recién comienza a aperturar su cerebro. Entonces, hay una serie de circunstancias que nos lleva a las diferentes formas de, valga la redundancia, de formar a los estudiantes desde los diferentes niveles. Y como me agradó lo que dijo David, que sería bueno que en el Perú no nos dejemos pues engañar y llevar de repente un socialismo moderno que sabemos pues no nos va a conducir y las políticas educativas van a caer y vamos a sumergirnos pues
de repente más donde estamos actualmente. Gracias. Corina, ¿qué piensas? Sí, yo pienso que tienen razón en lo que dicen, pero mira, hay una situación. Por ejemplo, los Estados Unidos o los países más avanzados piensan que las personas que no hablan inglés no son capaces de razonar o no tienen la inteligencia suficiente. Yo sé que tanto en Perú como en Bolivia y en toda América Latina hay gente capaz de crear nuevas estructuras en los diferentes temas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, voy a poner por ejemplo mi rama, ¿no? Yo soy escritora. Ya. Entonces yo he creado una estructura, por ejemplo, sobre los mundos paralelos. Sé por qué lo digo, sé, en fin, muchas cosas. Pero no existe, digamos, el soporte económico para que esto pueda ser divulgado. Mi editor, por ejemplo, en España, porque yo le edité primero en España este libro, me dijo que las universidades de España habían comentado el libro y que les había parecido muy interesante. Inclusive después de 10 años, cuando yo le dije ya vamos a terminar el contrato, hasta aquí nomás el libro, él dijo, no, por favor, este libro no me quite, llévese los demás, pero este no, el que hablaba de los mundos paralelos, ¿no? Entonces, si yo hubiese sido una persona nacida en Estados Unidos, en Francia, en Italia, el asunto sería muy diferente, pero como soy de un país sudamericano, subdesarrollado, entonces no hay la cobertura. Y pienso que a raíz de eso la educación tiene que cambiar. Por ejemplo, en las universidades o inclusive en los colegios secundarios se debe dar charlas de parte de los escritores de la localidad, por decir, ¿no? Porque van a pasar por la vida, van a morir personas, no lo digo por mí, sino por muchos otros que hay, mucho más elevados tal vez, eh, que nadie va a reconocer sus logros ni el esfuerzo que ellos pusieron en crear estas cosas, porque ni el gobierno, ni la sociedad, ni nadie les dio la oportunidad o la cobertura para que puedan dar una charla en un colegio, en una universidad, en algo, exponiendo los puntos de vista de sus creaciones, de sus plataformas, ¿no? No estoy diciendo que son cuentitos para distraer niñitos, no, sino cosas que nos hacen razonar y que nos hacen pensar. Son conceptos nuevos acerca, por ejemplo, qué es la inteligencia, qué es el conocimiento, qué es la sabiduría. Son cosas diferentes que uno los tiene que saber diferenciar, ¿no? Entonces, ¿de quién es esa tarea? Por lo general es del escritor, pero al escritor lo miran pues por la pata de los caballos, como dicen, ¿no? Y no le dan bola, y además que el escritor generalmente no vive de su trabajo. Tendría que ser muy famoso como Vargas Llosa para que pueda tener, digamos, éxito de tal manera que tenga ingresos económicos que lo solventen, ¿no? El escritor por lo general es una persona pobre que tiene que sacarle tiempo a su tiempo, tiene que vivir para comer o trabajar para vivir, y el otro pasa a segundo plano. Bueno, esa es mi idea, mi visión de lo que es la educación. Cierto, las oportunidades de trabajo, en nuestro mismo país a veces se limitan. Lamentablemente la política se inmiscuye en ello para tener un buen cargo profesional. Lo digo eso porque yo también viví de experiencia en eso, entonces te piden tu currículum, tu aval político y recién tienes tu puesto de trabajo. Mientras no tengas eso, por más que tengas buenas notas, tengas más incentivo para producir intelectualmente, para el progreso de tu ciudad, pues pesa mucho la política, ¿verdad? Sí, la política sí. Es que en realidad somos seres políticos todos, porque desde el principio que ya opinamos, ya estamos haciendo política, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenemos la mala suerte de tener malos políticos, como decía hace un momento, y me parece que David estuvo de acuerdo, y porque siempre yo sigo pensando que esto viene desde la escuela, y sí, realmente falta incentivar el amor, por ejemplo, a la lectura, a la literatura, y que sean pues personas entendidas por el arte, perdón, el arte, las letras, algo que se deja de costado, de lado, que se mira por sobre el hombro, cuando más les interesa de repente los pensamientos formales, lo que decía, lo que son los conceptos o las habilidades duras, lo que estaba diciendo.
cuando dejamos de lado la formación del ser humano. Sí, yo sigo insistiendo que la formación del ser humano es muy importante, porque tú lo haces un ser completo. Y como lo que decía Corina hace un momento, no solamente la lectura está para un nivel superior, porque se hace desde los niveles inferiores. No solamente es la lectura cuando tú lees lo que está escrito. Puedes tener literatura sin ninguna palabra. Ahí es donde puedes interpretar de repente imágenes, puedes interpretar signos. Es como nosotros cuando tenemos, no te puedo hablar, no te puedo decir nada, pero tú vas a leer mis gestos. Vas a leer y no va a haber necesidad de que yo te transmita lo que estoy sintiendo. No va a haber necesidad de que yo hable. Tú me vas a mirar, si te pongo una cara así, entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué está enojado conmigo? De repente estoy toda sonriente, ves que estoy feliz. Entonces, realmente eso hace falta mucho, que el ser humano tenga toda esa formación integral en sí, como dice Corina, para que sepa valorar lo que son los diferentes estilos, ¿no? Sea la literatura, sea la matemática, pero lo que es la formación del ser humano en estas habilidades blandas, para mí es muy importante, Corina. Bueno, ¿cómo pasó el tiempo? Ya estamos a llegar a los 40 minutos. Eh, los últimos mensajes, licenciada Gaby, Corina Rimondi, David Ali, antes de terminar el programa. Bueno, gracias ante todo por la oportunidad, Corina, y mi último mensaje sería que amemos lo que hacemos y lo que somos maestros, nos entreguemos a nuestro objetivo verdadero, que son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Nos comprometamos y formemos seres buenos para la sociedad, porque el día de mañana ellos van a ser los maestros, los padres, los políticos que van a conducir nuestras vidas. Y eso es muy importante. Es prepararnos con amor. Gracias. Corina. Bueno, yo te agradezco toda esta invitación y el programa que tienes en sí y haber invitado también al doctor David, ¿no? Es muy importante su aporte, todo lo que le hemos escuchado. Y desde ahora, bueno, yo siempre he estado con el deseo, me comprometo a apoyar en todo lo que sea necesario, si yo puedo apoyar en algo. Tengo varios libros, cursos de doctrina cristiana que los he hecho en los últimos 2 años, digamos, que son para adolescentes, digamos, de los 14 años para adelante, ¿no? Puede ser adolescentes, jóvenes, adultos, que yo sé que con eso ellos cambiarían su pensamiento, porque los gobiernos quieren parar la delincuencia, creen que dictando leyes drásticas ya el ladrón, el delincuente se va a frenar. Eso no lo frena. Lo que va a parar la delincuencia es cambiar el chip de cada persona, desde chiquititos, como dice la licenciada Gaby, ¿no? Desde chiquitos, enseñarles principios correctos para que ellos se puedan gobernar solos, porque cuando cambia la idea, cambia el pensamiento, de por sí cambia la actitud de la persona. Mientras la idea no cambie, la actitud no va a cambiar, ¿no? Y hay muchas falencias, digamos así, en los conceptos de los gobiernos que impiden el crecimiento de sus propias naciones, porque la delincuencia está avanzando cada vez más, ¿no? Y ya se hacen muy escasas las personas altruistas y con valores. Pero de todas maneras, gracias y muy bueno el consejo de Gaby y lo vamos a seguir y a poner en práctica. David. Primero agradecerte a ti, Corina, por la invitación y también acá por compartir con Gaby, con Corina Remondi. Ha sido un gusto de verdad poder interactuar, aunque el tiempo es corto. Esperamos en las próximas seguir interactuando quizá un poco más sistemático. No me quedaba muy claro el tema, muy genérico era la educación en Bolivia, así decía el título. Entonces eso. Y por otro lado, seguir sembrando, seguir formando a nuestros estudiantes de diferentes niveles para que realmente respondan o respondamos a los problemas de nuestros países y, por qué no decir, a los problemas del mundo. Gracias. Muchas gracias a todos por ser parte de este espacio.
con seguridad nos vamos a volver a reunir para debatir otro tema desde un punto diferente. Como decía, las reglas, las leyes ya existen, pero tenemos que ver desde otro punto nosotros, desde otro punto analizarlo. Entonces, cuento con su presencia para otro programa, por favor. Por supuesto que sí. Mi compromiso Por mí no hay contigo. problema. Así es. Sí. Muy complacida, muy honrada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ha sido un gusto. Hasta luego, licenciado. Chao, Corina. Gavisita, un beso. Un gusto.